para que ese otro no se mezclara conmigo, ¿no? Y mientras ese otro se mantuviera allá y yo estuviera de este lado, teníamos la fiesta en paz. Y él hablaba de una tercera razón que tiene que ver con la capacidad, digamos, de generar comunidad con el otro, ¿no? Entonces yo me acerco con el otro, confiando, digamos, también en este gesto que permitiría comprenderle a él, digamos, que existe una posibilidad de diálogo, ¿no? Que yo quiero acercarme con él para estar juntos. Esto es como muy importante porque cuando nosotros tenemos un dilema ético, es cuando nosotros hacemos consciente al otro en ese proceso. Si no hacemos consciente al otro en ese proceso, nunca vamos a pensar en las implicaciones que tienen nuestras decisiones, ¿no? Voy a decir, y siempre me disculpo por este ejemplo que quizás puede ser muy simple para algo tan denso como lo que estamos hablando, pero constantemente nosotros en la vida cotidiana nos enfrentamos a circunstancias así, pero no siempre tenemos dilemas, ¿no? La mayor parte del tiempo nos planteamos disyuntivas, ¿no? Una disyuntiva y un dilema implica igual la toma de decisión sobre varias o de manera particular dos opciones. Pero cuando yo tengo una disyuntiva, digamos, no hay una reflexión profunda sobre la implicación de la decisión que tomo. Y ahí va el ejemplo como bastante simple, ¿no? Yo espero que a estas alturas, digamos, de la vida de todas y todos, se hayan enfrentado a múltiples circunstancias donde alguien les declara el amor, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias donde les declaran el amor, si es una persona que realmente poco conoce, uno tiene disyuntiva y puede decir, pues vale, digo que sí, igual chicle y pega, y igual le digo que no porque no me cae bien, no me gusta, no quiero tener una relación, etcétera, no importa. Pero es una disyuntiva, ¿no? Pero ahora imagínense que esa persona que les declara su amor es su mejor amigo o amiga, ¿no? Entonces, viendo la cara de algunos de ustedes, ahí hay una implicación sobre la decisión, porque ya no resulta tan fácil. Porque si le digo que no, me voy a sentir mal, porque le voy a romper el corazón, y entonces yo voy a perder a mi amigo y ya no le voy a poder hablar de los que sí me gustan, y el día que yo lo quiera abrazar, lo voy a soltar rápidamente porque va a pensar que lo quiero, etc., ¿no? Pero si le digo que sí, también es el asunto de, bueno, ella me tolera, ya sabe cómo soy, terrible, y entonces, pero algún día va a acabar y entonces voy a perder a mi mejor amigo. Este ejemplo que tiene que ver con esta función tiene que tener, o uno se plantea una implicación, es decir, el otro está al centro de mi decisión y por lo tanto tengo un dilema. Cuando nosotros queremos, digamos, trabajar con cualquier víctima de violencia, tenemos que plantearnos el dilema. Si tenemos que pensar de manera muy concreta, ¿cómo los estamos viendo? Si, como decía Dalia, como actores sociales y como agentes potenciales de cambio, o únicamente lo estamos como viendo como de, ay, la pobre señora que perdió a su hijo, y ay, pobrecita, ¿no? Ay, los pobres comuneros que los despojaron, ¿no? Porque eso tiene una concepción. O sea, no estoy diciendo que no sea sensible, sino más bien estoy diciendo que lo primero que tendríamos que trabajar son los prejuicios que tenemos. Porque no por ser periodistas, no por ser académicos, no estamos exentos de tener prejuicios, estereotipos, estigmas, ¿no? Es decir, ¿no? Si, por ejemplo, el desaparecido proviene de una colonia en la cual yo digo, ay, está muy feo, automáticamente quizás eso traslade, ¿no?, la responsabilidad de la persona, pues porque vive ahí, ¿no? Y esto que digo no es una cosa como al aire, porque finalmente las autoridades, socialmente nosotros siempre, se actúa a través del estigma, ¿no? Tiene ciertos rasgos, seguro era criminal. Vive en un lugar, seguro es criminal. Y eso opera mucho en la manera en cómo entonces, digamos, nos acercamos a ellas. Por eso, digamos, parte del proceso de pregunta, de lo que ya vamos a hablar nosotros de manera muy concreta, que tiene que ver con lo que podemos hacer, es trabajar con nuestros prejuicios y preguntarnos, y eso es muy importante, si somos las personas correctas para hacer ese tipo de cobertura o acercamiento. Es decir, si nosotros estamos cargados de prejuicios, pues seguramente en este momento no somos los más adecuados para hacerlo, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros también a lo mejor no sabríamos cómo manejar las emociones que implica acercarse a alguien que de entrada reconoces que te va a contar algo que es sumamente doloroso, tendríamos que pensar si en este momento somos capaces o no de hacer eso, ¿no? Es como algunos, digamos, como consejos de cosas previas que uno tendría que hacer, ¿no? Pensando en que tanto Manuel como el doctor Orozco nos pedían como hablar de qué componentes de aprendizaje podríamos dar a partir de la experiencia. Lo otro es ser siempre honestos, ¿no?, sensibles y respetuosos, hacerles ver por qué están ahí, ¿no?, y cuál es la finalidad de por qué están ahí. ¿Están ahí para hacer una cobertura periodística? ¿O están ahí porque quieren hacer un trabajo de investigación que permitiera comprender el problema? Porque lo importante es que no se vale engañar, es decir, no me voy a acercar a una persona a una marcha, voy a platicar con ella y luego voy a llegar aquí como asesor a decirle, ya tengo una entrevista, ¿no? Porque en realidad eso nunca fue una entrevista,
porque nunca se le dijo a la persona que estaba tal, ¿no? Esto también implica como asumir un compromiso personal, porque finalmente uno está accediendo a una circunstancia de vida que es muy difícil para las personas, y también tenemos que entender que no solo estamos ahí para extraer información, ¿no? Sino también estamos ahí para ver qué es lo que podemos hacer desde lo que hacemos para incidir en la propia lucha de las familias, ¿no? Hay que entender los procesos de las familias y preguntarnos también qué esperan de nosotros, y sobre todo, digamos, también no generar una falsa expectativa de eso. Es decir, y aunque parece quizás muy rudo lo que voy a decir ahora, si ninguna investigación académica ni ningún trabajo periodístico per se modifica las circunstancias. Es decir, no porque mi nota sea la gran nota o no porque mi investigación sea la gran investigación va a regresar a la persona. La investigación por tal o el texto por tal no lo puede hacer, pero muchas veces nosotros decimos, no, mire, que debe la entrevista, que con esto le va a hacer caso el fiscal, o va a regresar su hija, o mire, con esta investigación, no, hombre, la gente se va a volver muy sensible. Y esas circunstancias no ocurren. Entonces es importante entonces tener bien claro y ser muy honestos y preguntarles qué es lo que ellas esperan de nosotros, ¿no? Y también saber qué es lo que podemos hacer nosotros por ellas, ¿no? En el entendido en que eso es relevante para el proceso. Adelante, adelante. Es que en algunos ejercicios de reportero, a veces la gente también se acerca con sus necesidades, ¿no? Y creen que tú como reportero los puedes ayudar a cambiar esa problemática, y te dicen, oye, pues tú qué vas a ver al secretario o al alcalde, dile que aquí no estamos a gusto porque tenemos esto y esto, ¿no? Entonces es bueno como generar esa empatía con la gente, escucharlos y pues tratar de ver cómo solucionarlo ya con las ganas de la gente y tú con tu trabajo. Y podemos hacerlo, ¿no? O sea, nosotros nada nos quita, ¿no? Ir a preguntarle justo al secretario. Sí. Y preguntarle sobre eso que nos están diciendo, porque finalmente tenemos una función social, ¿no? Somos periodistas, servimos a quienes pues a estas voces que resisten, a los pueblos que están demandando que se acaben, por ejemplo, los megaproyectos que están en sus comunidades, ¿no? O sea, no nos quita nada hacerlo, sin embargo, hacerlo desde el entendimiento que nosotros estamos desde esta trinchera del periodismo, que esto es lo que hacemos y que desde aquí podemos contribuir, ¿no? En la difusión, en la visibilización o en el cuestionamiento constante al funcionario público para que atienda y responda. Es un hecho, no cambian, podríamos decir que no, la nota per se cambia la situación, sin embargo, nosotros sí creemos, ¿no?, que el periodismo sí es fundamental para el cambio social, es un componente claro. Y en eso, digamos, también tendría que ser como la responsabilidad de quien define, como académico, periodista, digamos, o como activista, acercarse a la temática, porque finalmente muchos temas para el ámbito periodístico o mediático terminan siendo coyunturales, ¿no? Pero lo cierto es que la desaparición de un ser querido no es un tema de coyuntura para las personas que lo viven. O el asesinato. ¿No? O el asesinato, o el feminicidio, el despojo. Es decir, es algo que sigue transcurriendo, ¿no? Entonces la responsabilidad de nosotros es, si decidimos adoptar, trabajar el tema, no soltarlo, ¿no? Es decir, seguir trabajando, porque justamente la constancia y la presencia y la visibilización del tema va a permitir, digamos, a la larga, o a veces en formas también muy concretas, pues está como acercamiento de las personas, ¿no? En la invitación a la charla, bueno, ¿cómo podemos interpelarlos? Pues en la medida entonces de que el tema esté constante dentro de nuestras agendas, ¿no? Porque a partir, digamos, de esta vorágine mediática, de ese torrente mediático que es tan largo, pues los temas pareciera que son efímeros, ¿no? Cuando en realidad no son efímeros, los temas persisten, solamente que de repente, digamos, ahorita está en la agenda y se habla, pero no quiere decir que porque ya no está ahí, no se hable de él. Y es que, insistimos, lo que buscamos luego de hacer como este recorrido sobre el estado de la cuestión, sobre el lugar que tenemos, sobre el lugar que tienen las familias, es ahora cómo le hacemos, ¿no? Lo decíamos al principio, es hacer como un cruce transversal ahí de la situación y lo que podemos hacer como periodistas para interpelar a estas audiencias en medio de este reconocimiento y ahora en la práctica misma, ¿no? Darwin ya nos daba una previa de qué es lo que tenemos que cuestionarnos, incluso en el momento en el que estamos acercándonos a la familia, al familiar. Insistimos, no todo el tiempo se trata de un familiar de una persona que está desaparecida. También nos encontramos con personas
que han sido víctimas de esta violencia, producto, por ejemplo, del fuego cruzado, en el caso de Elizabeth y Tadeo, ¿no? Bebé Tadeo y Elizabeth, quienes fueron víctimas en estos terribles atentados en contra del ex fiscal Luis Carlos Nájera, con la familia de quien ha sufrido el arrebato de una de sus hijas, en el caso de un feminicidio, por ejemplo. En este caso, lo que yo les quiero presentar es eso que hacemos en el momento de la entrevista, es decir, ya cumplimos con todo este paso previo que nos comparte Darwin, y ahora estando dentro de la entrevista, y bueno, ya lo hablaba antes él, nos tenemos que identificar siempre. ¿Qué somos? Somos periodistas, somos investigadores, somos una persona que está interesada en acercarse a este tema porque de verdad creo que este es el momento, creo que esto es lo que tengo que hacer, creo que esto es necesario, porque tengo un familiar, quizá no tan cercano, por así decirlo, y me interesa estar cerca de ustedes y quiero abonar desde esta parte. Pero siempre tenemos que ser honestos y presentarnos como lo que somos. Ya en este caso, ya aceptamos, ¿no? Aceptaron la entrevista, están dispuestos a escuchar nuestras preguntas y en todo caso a responderlas. Entonces debemos de contar siempre con un tiempo, con un espacio para ellas. No se vale, ¿no? Aunque parezca cotidiano y normal, estar frente al celular mientras nos responden una pregunta tan sensible como ¿qué significa para usted su ser querido desaparecido? ¿O cómo es él? O mientras nos está narrando las circunstancias de los hechos que hasta el momento han desaparecido para siempre a su ser querido, ¿no? Hay que contar siempre con ese espacio de tiempo, dedicar toda nuestra esmero, toda nuestra voluntad y nuestra disposición a escucharles. También yo creo que pensando, bueno, aprender a escuchar, por supuesto, es un elemento fundamental para entender cómo es que nos están contando su historia, desde dónde estar abierto, y eso, bueno, camina junto con otros elementos como entender en qué situación o cómo es que reaccionan a nuestras preguntas, ¿no? Algo que hay una anécdota muy bueno, arrolladora, ¿no? Que darme cuenta sobre el no preguntar, bueno, él lo aprendió, ¿verdad? Nos lo enseña a nosotros, no preguntarle, por ejemplo, a una víctima cómo se siente. Yo ahí, en la experiencia, debo de decir que por supuesto que siempre uno, hay que entender como las circunstancias, ¿no? En medio de dónde estamos y las formas, ¿no? Como periodistas entendemos que hay espacios para hacerlo, ¿no? Y hay espacios que quizás no son. A lo mejor un sensible, bueno, cómo está, cómo se siente, quizá no ocasione mayor problema, pero quizá la respuesta también puede ser esta, ¿no? Bueno, yo lo preciso porque de entrada uno tendría, aunque desde luego uno no lo puede mencionar, ¿no? Hasta que uno vive las cosas, pero tendría que tener la suficiente capacidad para entenderlo, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno de manera coloquial se encuentra a alguien, ¿cómo te sientes? Como fuera parte como una pregunta que puede ser como muy coloquial para todos. Pero en realidad, digamos, cuando a mí me tocó hace mucho tiempo conocer a la señora Guadalupe Aguilar, ¿no? Que es una de las madres que más ha peleado y ha luchado por la visibilización del tema, al menos aquí en Jalisco, pero también a nivel nacional, y que es una de las primeras madres que interpeló a Felipe Calderón en un evento público sobre los desaparecidos. Yo le pregunté, así mal, bueno, ¿cómo se siente? ¿No? Entonces, la señora Lupita, que aparte es una mujer con un gran carácter, le pregunté, ¿y cómo crees que me voy a sentir? Y entonces, pues desde luego que ahí se rompió toda posibilidad de poder establecer un negocio, porque uno fue, digamos, sensible. Desde luego que también cuando uno va construyendo una relación con ellos, hay momentos, como le explicaba Dalia de manera muy concreta, donde uno puede preguntarlo. A lo mejor aquí lo que falta aclarar es que esa no puede ser tu primera pregunta, ¿no? Para decirlo de manera como muy concreta. Imagínense las respuestas, ¿no? Y en realidad es muy importante, y eso a lo mejor también está pegado a también como ciertos criterios que uno como periodista comete el error, ¿no? A lo mejor no es muy alto aquí, pero bueno, podemos irlos profundizar. Tiene que ver con cuando uno, por ejemplo, habla en pasado y ellas te marcan que no es, no fue, es, ¿no? No se llamó, se llama, ¿no? Y eso a lo mejor puede ser un error como muy constante, pero tiene que ser algo que tenemos que evitar, es decir, ¿no? En tanto no se tiene una definición concreta de qué es lo que les ha ocurrido, siguen estando, ¿no? Porque las familias justamente lo que nos enseñan es cómo se habla
bajo un presente, ¿no? Esto es como muy importante, ¿no? Lo otro también, bueno, sigo doy paz y vamos. Sí, solo precisar como un elemento respecto al tema de hablar siempre en presente, en el ser, en el estar, en el momento actual, también abrirnos a la posibilidad de escuchar qué es lo que nos está diciendo la familia, el familiar. Por ejemplo, un caso también muy particular nuestro, por ejemplo, nosotros siempre, o en el caso particular, yo siempre le pregunto a la persona, pues, ¿a quién está buscando en el momento presente? Es decir, ¿quién es? Por ejemplo, por supuesto, más bien, la respuesta es obvia, pues a mi hijo, ¿no? A mi hermano, lo decía al inicio en este libro, pues ¿a quién busco? Pues al hijo, al hermano, al esposo. Sin embargo, tiene que ver con algo más, es decir, ¿quién es para ti ese que buscas? Pues es mi hijo, un joven que es muy sonriente, amable, cariñoso, el presente, por supuesto. Sin embargo, también, bueno, en esta historia o en esta anécdota que tenemos para contarles a ustedes, es que en un momento también una familia se lo preguntamos, ¿no? Porque consideramos que es correcto hacerlo y esto yo creo que no debe de modificar esta idea o esta opción o esta estrategia de preguntar siempre el presente. Sin embargo, ella nos dijo, yo no quiero hablar de mi hijo en presente. Yo sé que mi hijo ya no está, que mi hijo está muerto. Entonces, a mí me duele que tú me preguntes cosas sobre mi hijo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, y a lo mejor valdría la pena preguntarnos o que se pregunte cada uno qué haría en ese instante. Pues, ¿qué es lo que nosotros les contamos qué fue lo que hicimos? Pues por supuesto lo respetamos, no continuamos abordando y cuestionamos. Bueno, entonces, ¿desde qué momento podemos comenzar a platicar con usted? ¿Desde qué momento le parece cómodo, ¿no? Y no generamos esta sensación terrible y de dolor. Y le parece bien empezar a contar esta parte de la historia. Y comenzó ella a platicarnos, incluso contrario a lo que pensábamos, desde el hecho, ¿no? Desde el hecho violento que de repente nosotros, si por ejemplo, también ese es el otro consejo, si nosotros ya tenemos información sobre lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Darwin, la historia de Guadalupe Aguilar y de su hijo José Luis, pues no tenemos por qué continuar sobre eso, porque esto es una información pública, porque seguramente nosotros llevamos sobre otros temas, por ejemplo, las incidencias que está teniendo sobre la ley estatal, qué sé yo, de personas desaparecidas. Entonces, si ya tenemos esa información, ¿por qué volver sobre el hecho violento? Yo a veces lo considero que, bueno, si bien es indispensable, podemos resolverlo de alguna manera, quizás, y también, por supuesto, consultándole a la familia desde qué momento podemos comenzar a platicar. Y en ese sentido, un poco siendo como lo que tenemos acá, bueno, pues siempre tiene que ser uno como, ¿cuál es el sentido de la entrevista? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Justamente porque a lo mejor no siempre el acercamiento tiene que ver con regresar al punto, ¿no? Al día en que cambió todo, sino hay veces que también uno acerca porque finalmente uno busca como cuál es la perspectiva que tiene sobre algo que ha ocurrido o hablar, digamos, en términos de lo que implica para ellos formar parte de una colectividad que busca o cómo ha generado o cambiado, digamos, su propio proceso de búsqueda a partir de que se encontró, por ejemplo, con sus compañeras, ¿no? Si en dado caso, digamos, uno se ve ante la necesidad de saber qué pasó, porque finalmente no todas las familias han tenido la visibilidad como han tenido algunas. Es decir, cuando uno va a entrevistar a una familia, lo primero que tiene que hacer es buscar si ya hay otros trabajos periodísticos que hablan sobre el hecho, ¿no? Si eso ya ocurre, entonces yo no tengo necesidad de que vuelva a contarme qué pasó, porque ya hay bastantes textos que explican qué pasó. Si eso no ocurre, porque a lo mejor es una familia que no ha hablado o que recientemente, también es importante que uno pueda, digamos, precisar desde el inicio de la entrevista que puede haber preguntas que son difíciles y que ella puede decidir si las contesta o no las contesta, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Uno, porque uno cede, digamos, el control del proceso para que la persona pueda definir cuándo parar y cuándo no. Pero también, digamos, en el caso de que ella aceptase esto, también permitiría, digamos, que ella pudiera tener una preparación de carácter psicoemocional, porque desde luego en el entendimiento ella sabría cuál podría ser esa pregunta, ¿no? Y eso también es muy importante, sobre todo porque uno como periodista, como académico, tiene que ser responsable y tiene que saber qué hacer si en el momento de la entrevista la familia, la madre, el hijo, el hermano, etcétera, entra en crisis. Si por ejemplo ustedes estuvieran en este momento entrevistando a alguien y esta persona entrara en crisis, es decir, quebrar en llanto, ¿qué harían? Abrazarla. Hay opción abrazarla, ¿qué más harían?
parar, esperar. Un juego por ahí que me han dicho es también el asunto de pensar en preguntas que los lleven a un lugar agradable, ¿no? Como tratar de situarlos en algo que les haya resultado alegre o reconfortante. Desde luego que no hay como una respuesta única. Mucho también dependerá de la relación que yo construí con la persona para, como dice Gaby, la pueda abrazar, porque a lo mejor si es una persona que conozco la primera vez y si a nosotros nos ocurriese decir, no sé a cuántos de ustedes nos gustaría que a lo mejor nos abrazaran cuando lloramos si no conocemos a la persona, ¿no? A lo mejor la persona te rechaza o la persona rápidamente se seca las lágrimas y te pide que continúe, ¿no? Uno, digamos, lo que sí tiene que tener bien claro es que tiene que parar y tiene que esperar, digamos, ¿no? Dar ese tiempo, pero también como sugiere Adrián, es importante también que nosotros seamos responsables, es decir, que tratemos de restituir a la persona al punto más cercano que cuando la encontramos, porque si bien, digamos, nosotros como tal no somos quizás así en esencia como responsables del hecho, sí podemos nosotros ser muy responsables de la manera como totalmente burda, torpe, ¿no? O incluso mala en que preguntemos algo y que ese proceso genere, digamos, ese estallido en las personas, ¿sí? O muchas veces, saber, con tratar de entender si ha vivido el proceso de duelo, que llaman como de, si se acaba de pasar, pues obviamente va a estar como muy sensible y a lo mejor va a querer sacar una rabia interna, ¿no? O si ya pasó un proceso de duelo, a lo mejor ya se es una persona más tranquila, que ya dio muchas entrevistas en algunos otros medios, y ya puedes plantear tu entrevista. Yo solo mencionaría, las mamás se reconocen así, por ejemplo, recordarán, espero que lo recordemos todos, durante la presentación de este CISOBIT y esta estrategia estatal de búsqueda en marzo, por allá en el Cabañas, hubo unas fotografías que salieron pues a la luz, publicaron los medios de comunicación, que fue, bueno, pues las mamás estaban allí porque ahí estaba Alejandro Encinas, estaba Carla Quintana, que es la comisionada nacional de búsqueda, estaba Alfaro, estaba el fiscal, estaban la señora Esperanza por Amor a Ellos y Guadalupe Aguilar, la señora Lupita Aguilar de Fundec. Y bueno, pues las mamás en medio de la emoción, porque además, bueno, había sido como un día muy largo, las habían dejado hasta atrás en el evento, venían de muchos lados, de muy lejos, el solazo, porque en ese salón se metía el sol, bueno, en fin. Y después de escuchar más de lo mismo, ¿no? Y con la necesidad también de ser escuchadas, bueno, pues además de empezar a gritar sus consignas de esperanza, de exigencia, para ver volver a sus seres queridos, pues rompieron en llanto, y la reacción de sus compañeras fue abrazarlas y abrazarse, y la escena era totalmente arrolladora y digna, por supuesto, de una fotografía, que ahí entrarán otros dilemas, situaciones complicadas también que habría que narrar. En fin, el tema es que se tomó esa fotografía, fue publicada, y me imagino que después los colectivos tuvieron la oportunidad de platicar sobre ese momento. Es decir, que decíamos antes, no son estas personas o estos sujetos que están como pseudodolientes o orillados a la conmiseración social, ¿no? Son personas, actores sociales que reflexionan sobre sus acciones, ¿no? Sobre cómo incluso ellas quieren ser vistas. Entonces ellas hablaron entre sí y dijeron que no querían que otra vez se les retratara de esa manera. Es un hecho, sienten dolor, están muy devastadas por esta situación. Eso no está para preguntarse, ¿no? Es una realidad, pero ellas decidieron ser vistas desde esta otra manera. Y ellas, por ejemplo, te dicen, ¿no? Por ejemplo, en este caso la señora Vicenta, la misma que nos dijo que no quería que habláramos de su hijo presente, ella nos dijo, yo necesito así como que te detengas, ¿no? Yo no me quiero ver llorando en esta entrevista, yo soy fuerte, yo estoy fuerte, y me vas a escuchar contándote esto de manera íntegra, ¿no? Entonces también es un hecho, no hay que pensar, no hay que generalizar. Yo creo que la clave es no generalizar y estar como abiertos a estas. Y eso, digamos, para ser contenido tiene que ver con un componente pedagógico que tendríamos que aprender, ¿no? Es decir, si buscamos a partir de una información generar una interpelación en la audiencia para que la audiencia, digamos, se conecte con la lucha de las personas, y la mayor parte de las imágenes que tomamos solo aluden al momento doliente, pues digamos, ¿quién de nosotros va a acercarse, ¿no? O ¿qué de nosotros podríamos hacer? Por ejemplo, esa es una foto que nosotros realizamos que fue tomada justamente por una de ellas, ¿no? En un evento que hubo en Lagos de Moreno,
y donde justamente se recargan, pero están, digamos, escuchando. Después de eso tuvieron una reunión donde se les enseñó o les dieron muchos consejos de cómo hacer búsquedas de campo. Bueno, esto lo pongo, digamos, como concreto porque finalmente cuando hacemos cualquier tipo de trabajo, nosotros, digamos, también somos responsables no solo, digamos, de lo que tenemos que construir antes de acercarnos a la persona, de lo que hacemos durante la entrevista con la persona, sino sobre todo de lo que hacemos después con la información que nos dieron, por muchas circunstancias. Uno, porque la representación que generamos de ella no necesariamente va a ser representativa de lo que la persona es si no cuidamos mucho esto. Es decir, no son solamente mujeres que lloran. Y como finalmente si uno busca madres desaparecidas en la prensa, la mayor parte de esas imágenes son esas, cuando en realidad la mayor parte, digamos, pues voy a regresar nada más para ponerlo, es esta imagen como Raquel, ¿no? Buscando, ¿no? Firmes, contundentes, o esta imagen como Mirna, ¿no? Que con toda dignidad, bueno, aquí no lo pueden ustedes escuchar porque es una fotografía, pero en el momento ella le estaba hablando con un amor que jamás yo hubiese imaginado que alguien le hablaría a los restos de una persona localizada en una fosa, ¿no? Mi vida, qué bueno que te encontramos, ya estamos aquí, vamos a encontrarte, mira, no te preocupes, ¿no? Con un amor que digamos, sobrepasa, porque finalmente lo que hace es que a un escenario de muerte, como lo es una fosa clandestina, le disputa el sentido y lo trastoca para constituir un escenario de vida, como Dalia hablaba, digamos, al principio, en el texto escrito por Jorge Verástegui, quien a su vez también es familiar de tiene dos personas, dos familiares desaparecidos, ¿no? Bueno, entonces siempre es importante, digamos, como entender eso sobre la representación, no colocar en riesgo a las personas, porque yo no vivo donde ellas viven, ¿no? Yo no estoy en los lugares donde ellas habitan, no importa que sea un municipio alejado o una colonia en la ciudad. Si yo en la historia, por quererla adornar o por quererla constituir, yo puedo ser responsable de lo que le ocurra a la persona, ¿no? Nosotros hemos tenido malas experiencias de alguna vez que decidimos darle la confianza a un reportero del Universal para llevarlo a Lagos de Moreno y él escribió un texto terrible que generó un riesgo innecesario en las personas. Y la ruptura de la relación que se mantenía con las familias, que hasta el momento, cuando hemos por supuesto trabajado para reconstituirlo, sin embargo, en algunas familias quedó esa bueno, porque finalmente, imagínense, tu titular es como el Bencho viene y se las lleva, ¿no? Era el titular de la terrible, nota, ¿no? peor, no sabemos titular. Y luego después, digamos, hablaba de una serie de cosas que no ocurrieron porque Dalia y yo estábamos ahí y él contaba historias y entonces llegó el sicario, ¿no? Y nos observó a todos, ¿no? Cuando en realidad pues, todos estuvimos ahí y nadie vio lo que él vio, ¿no? Pero bueno, eso es muy importante, ¿no? También tenemos que ser muy importantes sobre el contenido de las entrevistas. Es decir, si nos lo confían en un escenario, no quizás no de secrecía, pero sí de total y absoluta confianza, pues no debemos de estar divulgando lo que nos dicen, ¿no? A lo mejor puedo estar en un bar con mis compas, ¿no? Al calor de la chela y decir, oye, es que ayer entrevisté a una señora, no, una pobre señora, ¿cómo le fue? Porque uno nunca sabe quién puede estar escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y finalmente, si el establecimiento es, usted me dio una entrevista para mi tesis, es una entrevista para mi tesis, cuyos quienes va a escuchar van a ser estas personas, o si es un trabajo periodístico igual, ¿no? Lo otro que es muy importante es como pensar en que las palabras, todas las que utilicemos, tienen poder. Y estas palabras, digamos, no solo tienen este poder, sino generan evocaciones y constituyen representaciones que se pueden instaurar para focalizar o volver más fuerte, digamos, el estigma de la criminalización o la revictimización que de por sí ya está, digamos, está puesto sobre ellas y ellos. Claro. A mí me parece que también el elemento clave es siempre retratar con dignidad a quienes buscan, a quienes exigen y luchan por ver volver a sus seres queridos desaparecidos y para exigir justicia, es decir, retratarlos con la dignidad que ellos mismos nos manifiestan y que por supuesto representan, y que veo que también ahí, bueno, faltaría o sería necesario sumar otro elemento, y que es que también respecto al trabajo, pensando en este paso intermedio de realizar la entrevista, cuando por supuesto en este ambiente de confianza, de responsabilidad conjunta o responsabilidad de parte de la familia y de nosotros, bueno, pues hay cosas que seguramente habrá que luego, ya que revisemos la entrevista, quizá nosotros nos daremos cuenta que ponen en riesgo a la familia, ¿no? Pese a que nosotros digamos y lo anunciamos desde un principio, y en ese momento quizá la familia diga, sí, claro, por supuesto, quiero que lo publiques, ¿no? Fue la policía municipal y el agente fulanito de tal. También vale la pena que nosotros
nosotros como periodistas nos hagamos responsables de esa información y consideremos y se lo planteemos a la persona si es que justo en este momento, justo en esta circunstancia pues es seguro, porque la palabra es eso, es seguro publicar esta información. Y en otro sentido también, importante es que si, por ejemplo, nosotros terminamos de hacer esa entrevista y escribimos nuestra historia y también debe de existir de nuestra parte las metodologías, ya lo dicen también en la academia, compartir nuestro trabajo, aquello que dijeron los sujetos a los mismos para que hagan una revisión de eso que nos contaron. Y si incluso en ese momento hicieron la revisión y los familiares dijeron, va, por supuesto, pero nosotros, y bueno, nosotros bajo en este entendido lo publicamos y después quizá, esto es algo que nosotros hacemos en Zona Docs y que nos parece que no nos quita nada, porque en realidad, lo decía también Darwin, se trata de una vida, ¿no? De la seguridad de una persona. No tenemos ningún problema si después, incluso pese al filtro que ya de aprobación que pasó con el familiar, si después cuando lo lee identifica que hay una situación, algo que dijo que la pone en riesgo, pues nosotros sin ningún problema lo modificamos. Esto por supuesto es distinto cuando pertenecemos a una redacción como por ejemplo el Universal, y lo cuento en el marco de estas situaciones que comparte Darwin sobre este periodista, donde nosotros pues le dijimos, hasta hicimos grupo en WhatsApp, ¿no? Para exigir, o sea, para pedirle que quitara esas líneas porque estaban generando un gran conflicto y era algo mínimo, de verdad que era algo mínimo en términos de modificarlo, era un malentendido también, ¿no? Pero para la familia lo era todo. Era todo, era una situación complicada y de riesgo. Entonces nosotros le pedimos y el tipo pues no lo modificó, no dijo, es que yo cómo lo voy a quitar, no lo puedo quitar, no puedo hacer mucho, si quieres hago ahí como que la aclaracioncita, ¿no? Pero no. Entonces también estar en esa disposición como periodistas y por supuesto, más aún si depende, ¿no? De nosotros, pues hacer esas correcciones o adecuaciones, porque volviendo, bueno, se trata de la vida de las personas, ¿no? Y bueno, también ya para cerrar, no estaba en la otra, pero bueno, lo importante es que nosotros buscamos hacer comprensión, ¿no? Sobre lo que ocurre, no solo informar lo que ocurre. Y me gustaría cerrar con lo que precisó Adrián, es que también un elemento pedagógico que ocurre y que a nosotros nos ha ayudado a aprender mucho, pero también permite a las familias, al final de una entrevista, que siempre es dura, es complicada por la temática, es siempre preguntarles, bueno, después de todo esto que le ha tocado vivir, ¿qué ha aprendido? A nosotros ha sido una pregunta que ha sido muy significativa porque permite, digamos, que ellas y ellos, quizás por vez primera o no, puedan verbalizar y verse, digamos, de aquella madre que hace quizás unos meses, unos años inició, a la madre que es ahora. Y es muy significativo porque las respuestas son, bueno, yo nunca pensé que fuera tan valiente, ¿no? Yo nunca me imaginé gritando en un funcionario público, ¿no? Yo nunca imaginé teniendo conocimientos, no sé, de cuestiones forenses. Hay una capacidad donde ellas se reconocen bajo alguien que pese a un proceso muy complicado, se nombra distinta, ¿no? Y se conoce diferente, ¿no? Y eso permite, digamos, que en el cierre de una entrevista, ellas queden con esa sensación de esto, que dejar únicamente como la otra percepción sobre lo que le ha cambiado la vida, ¿no? Bueno, lo mencionamos así un poco pensando en esto, porque consideramos que, bueno, para pensar en cómo interpelamos a las audiencias, que sería la segunda parte, cómo las audiencias generan una reacción frente a los textos que nosotros generamos. Más bien creo que la parte como pedagógica de la cual, digamos, la cátedra Mini puede trabajar es cómo generamos un manual que le pueda permitir a estudiantes, investigadores o periodistas tener una serie de lineamientos generales para que al menos cuando vaya o desee hacer este trabajo pueda hacerlo y entonces pueda aprender. Y lo que nosotros venimos a ofrecerles hoy, y con esto concluimos, es como parte de los aprendizajes que hemos tenido y que nos han costado mucho porque han implicado que, y lo reconocemos, una serie de errores que hemos cometido, porque en realidad nunca a ningún periodista, y esto no se tiene incluso como en la propia formación, a nadie nos prepararon para estar generando, digamos, la cobertura de un escenario de guerra como el que vivimos ahora, ¿no? Y ahí también hay una alta responsabilidad de quienes formamos periodistas o comunicadores, de que existan áreas o temáticas donde se pueda hablar de cómo hacerle, ¿no?
porque, insisto, no son temas como ahora se suponen como de moda, sino en realidad son circunstancias difíciles y bueno, nosotros al final lo que queremos como dejar y lo que pensamos que es importante como hacer con nuestros trabajos es que no solo conocemos con esta parte que es dolorosa y dura, sino que también podamos constituir desde el periodismo una vinculación para que ustedes reconozcan la dignidad con la que las familiares luchan y entonces esto permita acercarnos mucho más a ellos que querer dejar de leer el texto porque nos parece terrible, aunque también hay momentos donde nos toca contar las historias que son terribles, ¿no? Porque eso también forma parte del entorno, pero al final siempre hay que buscar generar esa conexión. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nos quedamos abiertos para alguien tiene una pregunta o algo, porque creo que tenemos que, si hay tiempo también Manuel nos dirá. Sí, adelante. Sí, Bueno, 5 minutos. Sí. Hace unos años trabajé en periodismo y creo que esta presentación me hubiera servido muchísimo, porque además era mi primer acercamiento a este tipo de trabajos y realmente creo que han hecho una muy valiosa pedagogía para el periodismo en estos tiempos. Y pues me gustaría saber si esta propuesta la han llevado a foros para comunicarla con periodistas o si pues compartimos el video con varios en varias redacciones y que esto pues realmente se hable, porque creo que sí es valioso interpelar a las audiencias y también hacia adentro, hacia el gremio periodístico. Creo que es algo que es muy valioso lo que ustedes están haciendo, veo el esfuerzo, lo aplaudo, lo celebro y pues me gustaría que también se hablara en el gremio periodístico, porque sí se dan mucho estas pues malas prácticas, ¿no? Donde los periodistas se sienten, les cuesta mucho hacer periodismo a la sociedad, aunque esa es la función que deberían, en teoría, idealmente tener, el ser mediadores entre el gobierno, ¿no? Y la sociedad, y ser ese como canal de comunicación, esa vía, ¿no? Pues ese trabajo tan complicado que puede ser. Y bueno, pues me gustaría saber eso, si tienen planes de compartirlo entre los periodistas de otros estados. Sí, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora, y a lo mejor también una parte de lo que podemos hacer como la cátedra es como generar como el manual, que puede ser como concreto y accesible para todos, porque lo que hemos hecho más bien es dar como talleres, ¿no? Bueno, aquí fue como un sustrato como muy pequeño, porque otro también tiene que ver con generar mapas de riesgo, ¿no? Como las formas en cómo nos podemos cuidar y formas de autoprotección, y se ha dado, digamos, no solo con periodistas en otros estados, sino también, por ejemplo, con estudiantes que quieren hacer este tipo de trabajo y que no tienen idea de cómo realizarlo en el campo, ¿no? Con estos criterios. Sí, y lo otro sería como, no solo como compartirlos con otros colegas, sino que muchos de ellos que tienen una amplia experiencia, desde luego podrían ayudarnos como a enriquecerlo, pero a lo mejor un primer elemento sería como constituir como un manual que pudiera quedar como de manera muy sintética y muy concreta, que pudiera distribuirse, y lo otro es como lo que hemos hecho, como generar actividades donde, o talleres donde en un tiempo más amplio también permite como una reflexión. Porque, por ejemplo, en este caso hablamos de la entrevista en la casa del familiar, en la marcha quizá, en el espacio como que hayamos definido, pero también hay entrevistas que se dan a pie de fosa, ¿no? Porque pensando en las acciones que están desarrollando los familiares en las búsquedas en campo de sus seres queridos, como lo mencionaba en el caso de Mirna, y las formas en las que se hacen. Entonces, y también entendiendo el contexto de violencia que rodea, aunque es homogéneo, pensándolo así, ¿no? La violencia nacional, también cada estado tiene su particularidad, y cada uno de las formas en las que se muestra esta, bueno, hace que uno reaccione también de manera distinta, y nutrirla con las experiencias de los otros colegas también estaría muy bien. Sí, porque uno le pasa con muchas cosas, porque también uno tiene que estar preparado. Bueno, yo lo cuento brevemente, porque nosotros en realidad inicialmente no sabíamos qué hacer y luego lo terminamos haciendo, pero con mucho miedo, ¿no? Cuando nosotros acompañamos a una búsqueda en fosa a las arrastradoras, bueno, cuidado, pues, ¿no? Con la arrastradora, pues estábamos ahí
Y entonces Mirna nos decía, hey, los mirones son de palo, ¿no? Y entonces te aventaba una pala. Y nosotros, no, pero es que eso es un fémur, ¿no? Y está bien, ¿no? Por supuesto, no dejar de sorprenderse, pero había que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque, bueno, uno entiende que hay que cuidar la cadena de custodia, no tener, para que las familias no tengan problemas, ¿no? Entonces, ¿No? Pero también, digamos, las familias dicen, bueno, ustedes están aquí, les permitimos estar aquí, pero pues ayuden, sí, les ¿no? ayudamos. Sí. ¿No? O sea, sí, pero me refiero, digamos, son como cuestiones que uno debe saber y eso implica también que uno como periodista se pueda preparar Claro. justamente para que la ayuda que uno puede brindar pues no termine siendo perjudicial, ¿no? Pero sí son muchas cosas que inicialmente uno no, las escuelas no te enseñan esto, ¿no? Porque tampoco ninguna escuela de periodismo pensaba que este sería íbamos a tener, ¿no? Y aunque llevamos 13 años, tampoco quizás ha existido un cambio de plan de estudios donde tengamos una materia específica para hablar con eso. Sobre todo porque también no es como la parte del periodismo que más se haga, ¿no? O sea, lamentablemente, como decías. Pero, nada más dándole. Muchas gracias. No sé si alguien más, si no aquí ahorita ya cerramos y aquí seguimos. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, por esta charla de alfabetización periodística en escenarios de violencia, que yo creo que es una ruta súper importante de sobrevivencia en estos momentos para todos los comunicadores. Muchas gracias a la maestra Dalia, al doctor Darwin Franco y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en este trabajo, proyecto, a veces sueño de la Cátedra UNESCO de incidir de manera positiva en las alfabetizaciones necesarias como esta. Muchísimas gracias y cerramos el día de hoy.